La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos comunicados en todo Lima, gracias a Radio Santa Rosa, en Chimbote, gracias a RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Son las emisoras dominicas del Perú. También estamos con Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio y AM Tagua, que nos pone en todo en el Perú y el mundo. Rosa María Palacios, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, amigos. Tenemos muchos temas para comentar hoy porque los primeros días del año en el Perú, por lo menos en los 2 últimos años, este y el anterior, nunca son aburridos. ¡Qué bárbaro! Ayer, un día importante para el Congreso, lunes, se esperaba que el Congreso debatiera algunas normas importantes vinculadas con la Administración de Justicia. ¿Cuántas fueron debatidas? 0. No tiene nada, como decía el difunto Augusto Ferrando, de verdad. 0 balas. Nada. Gritos, escándalo, insultos. ¿Para qué? Para no debatir los proyectos de ley, que muchos efectivamente duermen ahí desde agosto a ver si alguien los dictamina. Me refiero a los proyectos enviados por el Ejecutivo vinculados con la Administración de Justicia. Ni siquiera planteo, ¿no es cierto?, el proyecto de declarar en emergencia a la Fiscalía, porque ya eso está claro que está trabado por el fujimorismo y no van a permitir que se apruebe. Pero ni siquiera los otros, los que dijo Rosa Bartra que tenían dictamen, que estaban listos. Nada, no han aprobado nada. Primero, el fujimorismo pidió ir a Junta de Portavoces la semana pasada. El señor presidente del Congreso la convocó. Luego, temprano en la mañana, dijeron que ellos no iban. No iban porque no iban a exonerar el trámite de comisión de nada. Muy bien. Luego se presentaron en la sección del Pleno y exigieron Junta de Portavoces para supuestamente castigar a Alberto de Belaúnde, que les dijo sus verdades en su cara. El presidente del Congreso les dijo, pónganse de acuerdo, ¿a esta van a ir? ¿O también nos van a dejar plantados como en la mañana? Pero es clarísimo, o sea, hay una actitud permanente de obstaculización. Pero permanente, no vamos a discutir las normas que plantea el Ejecutivo, no vamos a reformar la justicia, no vamos a intervenir el Ministerio Público para solucionar un problema que ellos mismos crearon, porque no hay órgano de sanción para jueces y fiscales, porque no hay Junta Nacional de Justicia, porque no les da la gana de dictaminar el finalmente proyecto también enviado por el Ejecutivo para la Junta Nacional de Justicia. Entonces, ellos crean el problema, se impone una solución y la obstruyen hasta a como dé lugar, hasta que finalmente les enmiendan la plana, como fue con el referéndum, una y otra vez. Estos son 2 años ya, 2 años y medio de la misma actitud, una y otra vez. Es como si un grupo de personas hicieran un pacto para ver cómo hacen todo lo posible por reventar el país. O sea, ¿qué cosa mala podemos hacer hoy por el país? Esta, perfecto. Es una cosa de locos, de verdad. Normalmente los políticos se sientan y discuten qué cosa buena pueden hacer por su país. Los buenos políticos. Para eso es la política. Pero no, estos se sientan a pensar cómo podemos reventar a Vizcarra, atropellar al ministro de Justicia, chancar al ministro del Interior, lo que fuera, ¿no? La forma en la que ellos hablan, además, que están retratados claramente en el chat de la botica. Lo vamos a reventar, ¿no? Al fiscal José Domingo Pérez, por ejemplo. Entonces, ayer vimos un capítulo más de esta larga novela, de este pacto de impunidad. Alberto Belaúnde lo dijo claramente. Cuando los señores fujimoristas no quieren debatir nada, ¿qué es lo que tenemos? Un pacto de impunidad. ¿Entre quiénes? Entre aquellos que quieren proteger a una banda de corruptos y la política. Y cuando le pidieron a Alberto Belaúnde que retirara la frase pacto de impunidad, él dijo, yo no retiro nada. No retiro nada porque en realidad él no usa una grosería, no les ha dicho nada más que la verdad y que la ha visto todo el país. El que sí dijo grosería fue el señor Mario Mantilla, ¿no?, que tenía boquita de caramelo. Le pidieron que no use pues la palabra que usó y él insistía, pues tampoco la retira.
Hicieron todo este movimiento en realidad para justificar su ausencia en el Pleno y no debatir. Y así va a ser todos los días. No van a debatir nada. Yo del presidente de la República empezaría por hacer cuestión de confianza de los proyectos presentados en agosto, para que no digan que no han tenido tiempito pues para verlos, ¿no? Empezaría por ahí. Si no le aprueban los proyectos, sigue pues hasta que decida disolverlos. Porque si tú disuelves el Congreso por un proyecto puede sonar un poco absurdo, ¿no? Pero si disuelves el Congreso porque has mandado, no sé, 10 proyectos de ley y no tienen que aprobar ninguno, entonces yo creo que para la opinión pública quedaría manifiestamente claro el grado de obstrucción de este Congreso, ¿no? Entonces, bueno, me aprueban pues el proyecto para tener un órgano de control externo, ¿no es cierto?, en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. No lo aprueban, va una, van dos, van tres, van cuatro. A la quinta, séptima, novena, le dices a todo el país, ¿todos los proyectos son inconstitucionales? No, no quieren bajo ninguna consideración que se administre justicia correctamente. Ese es todo el problema. Y todos sabemos que la administración de justicia ha sido capturada durante décadas por intereses políticos. Estamos tratando de que se despolitice y tenemos este problema político, que es tratar de impedir a como dé lugar que se puedan realizar cambios en el sistema de justicia. Miren, a nadie en el poder le conviene cambiar el sistema de justicia si controla el sistema de justicia. Por eso es que no se cambia durante décadas. Y los operadores de justicia se acomodan a esa realidad. Y eso es el resultado que tenemos. Hoy va a estar con nosotros el fiscal Rafael Vela. Porque si eso sucedió en la mañana, las cosas en la tarde se pusieron más complicadas. En primer lugar, apareció el anuncio del fiscal Pedro Gonzalo Chávarri diciendo que ahora sí, por Dios y por la patria y por su familia y en fin, ¿no? El cacareo del gallo y todo lo demás, iba a renunciar hoy día ante la Junta de Fiscales. Entonces uno se preguntó por qué, ¿ah? O sea, se lo ha pedido, hasta la iglesia se lo ha pedido. Recién ahora se da cuenta que tiene que irse. Y horas más tarde nos enteramos a través del fiscal Vela y el fiscal José Domingo Pérez que un grupo de suboficiales y técnicos destacados a su resguardo personal, ayudados en colaboración con una excongresista, la congresista Rosa Venegas, todos plenamente identificados por personal de seguridad del Ministerio Público y cámaras, rompieron los precintos de seguridad de las oficinas lacradas de los asesores de Chávarri, entre ellos el señor Duarte, entraron y sacaron documentos en cajas. Incursionaron hasta 3 veces, ¿no es cierto? Y en esas incursiones sacaron documentación. Bueno, ese es un delito gigantesco, eso se llama encubrimiento real. ¿Por qué real? ¿Porque vienen los reyes? No. En latín, res quiere decir cosa. Ah, todos me miran, sí. En latín, res quiere decir cosa. Entonces, el encubrimiento, así como hay derechos reales, que son el derecho de las cosas, el encubrimiento real tiene que ver con justamente la desaparición de cosas que podrían ser las que determinen finalmente la comisión de un delito. Todos los que están ahí, la policía ya los está investigando, incluida la excongresista asesora de Chávarri, están siendo ya sujetos a una investigación. Y se ha hecho con total desparpajo, ¿eh? Sabiendo que hay cámaras que los están filmando. Es una cosa de locos. O sea, se han metido a robar documentos. Es que más incriminatorios serían los documentos que están ahí, ¿no? Claro, Tenían que sacarlos desesperadamente. Claro. Así los estén grabando. ¿Qué tendrían los documentos para que aceptes una pena menor, porque efectivamente encubrimiento real tiene una pena no muy grave, a que se sepa el contenido de esos documentos? Pero el asunto es que los han sacado con total despartajo. Uno hacía de campana, ¿no es cierto?, y distractor. El reporte lo tengo, el reporte de la policía narrando todos los hechos. Eso se ha sabido anoche, a las 9 de la noche, en el programa de Mavi La Huerta, lo cual agrava la situación de Chávarri. Ahora, Chávarri, ojo, no se quiere ir de la fiscalía. Él quiere seguir siendo fiscal supremo, digamos, a lo Duberlí. Pero el asunto es que Duberlí renunció al día siguiente de que salió el primer audio. Este señor se ha quedado meses, pero meses atornillado y tratando de controlar sus intereses. Entonces,
quiere quedarse como fiscal supremo. ¿Puede quedarse como fiscal supremo alguien que dirige, ¿no es cierto?, un robo de documentación de la oficina de su asesor renunciante? ¿Eso tiene alguna lógica? Él quiere mantenerse en el puesto de fiscal supremo, a como dé lugar, ¿no es cierto? Y, en fin, vamos a ver qué sucede hoy. Va a haber un plantón, Rosa María. Ujú. Va a haber un plantón en las puertas de la Fiscalía hoy día a las 10 de la mañana. Están invitando. Hora en la que se está reuniendo los fiscales supremos. Así parece que... Así, ahora, ¿por qué Zoraida Ábalos lo tendría que suceder? Primero porque es la única pues que no tiene yaya. Así de simple. Tomás Aladino Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez Montesa están seriamente implicados en el caso de los cuellos blancos del puerto. Si se acuerdan ustedes, Tomás Aladino Gálvez le dice a Inostroza, te mandaron los libritos. Ya pues, ¿no? Y Víctor Raúl, así se llama, no estoy fastidiando, ¿eh? Víctor Raúl Rodríguez Montesa mandó una comunicación al IDL por oficio diciéndole que le tenían que entregar todas las pruebas de la investigación periodística, bajo pena de ser procesados. ¿Ese puede ser fiscal? Tampoco, pues. Están todos hasta el cuello, con los cuellos blancos, pero bien hasta el cuello. Pedro Sánchez acaba de ser fiscal de la Nación y tiene cuestionamientos de otra naturaleza, no delictivos, pero sí de gestión. Es decir, los avances que hubo en el caso Lavallato durante su gestión fueron muy pocos y muy lentos. Y finalmente él no quiere, él declina. La única que queda, casi por descarte, es la doctora Zoraida Ábalos, cuya especialidad no es el derecho penal, sino más bien el derecho civil. Entonces, la doctora Zoraida Ábalos es la más antigua después de Pedro Sánchez. Como hay un pacto, porque esto no está en la ley, es un pacto entre los fiscales supremos, de que el más antiguo asume, entonces le va a tocar a ella. Y le va a tocar a ella y va a tener que enfrentar una crisis muy grande. Porque hay que decirlo con toda sinceridad, el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para declarar en emergencia a la Fiscalía no cuenta con el apoyo de los fiscales. Porque lo consideran una intromisión en sus funciones, porque descabeza el íntegro de la Sala Suprema. ¿No es cierto? Entonces, en fin. Dice Chávarri que él renuncia porque es insostenible su puesto y he recibido ataques mediáticos con falsas afirmaciones. Tendría que señalar así largamente cuáles son esas falsas afirmaciones. ¿Cuáles son las falsas afirmaciones? ¿Que su personal de seguridad no ha entrado acaso a robar documentos en la oficina de su ex asesor? ¿Eso es falso? Hay video, ¿eh? Hay video y se les ven cargando los documentos, o sea, o no. Y luego, ¿qué más? Que el señor ha tenido una reunión en la casa de Antonio Camayo con Inostroza que él juró jamás existió, hasta que le demostraron hasta la hora y el día y en el horario en que había ido. O sea, ¿cuáles son las falsas afirmaciones? ¿Es falso que él destituyera a los fiscales Vela y José Domingo Pérez con el determinado cometido clarísimo de que la verdad no se sepa y se frustre el convenio con Odebrecht? ¿No es cierto acaso que él dijo públicamente que el convenio con Odebrecht él lo iba a hacer conocido cuando sabía perfectamente que eso lo invalidaba como prueba para los 40 procesos que están en giro y los que podrían venir? O sea, nada de eso es mentira, todo eso es verdad. Son sus actos. Entonces tiene que irse porque ha cometido delitos en público, delante de todo el país. Ya solo usted, o sea, del 31 de diciembre a la fecha, ¿qué día estamos hoy? 8, ¿no es cierto? 8 de enero. Ya, en 8 días ya cometió 2 delitos. Me caga cómo se ríen. Hay gente que delinquen menos, ¿no? Y que, digamos, están en la cárcel. En 8 días. Obstrucción de la justicia y uso poner de frente. Encubrimiento real ayer, porque no me van a decir que las personas que han entrado a robar lo han hecho así de voluntarios, ¿no? Que se les ocurrió que era divertido sacar cosas de la oficina de alguien a ver qué. No, pues, van con instrucciones. ¿Instrucciones de quién? El primer sospechoso es el fiscal de la Nación. Entonces, no lo están echando porque haya cometido, no sé, un desliz político, ¿no? Y que sus adversarios políticos lo quieran perturbar. No, está renunciando porque evidentemente tiene problemas delictivos. Ya estamos acá con el fiscal Rafael Vela Barba, por favor, asiento que acaba de llegar. Yo estaba haciendo una pequeña introducción
de lo que ha pasado ayer y va a seguir pasando hoy, porque aquí pasan cosas todos los días. Pero vamos a hacer una pequeña pausa para que todos nuestros amigos en el Perú, nuestra red de radios en todas las provincias del Perú, ajusten su pauta y podamos entrar con una entrevista más larga. Vamos a la pausa y volvemos. 8 de la mañana con 18 minutos, 8 con 18, estamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote nos escucha a través de RSD Radio Santo Domingo, Arequipa nos está escuchando a través de Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quiabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. También Huánuco nos escucha a través de Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo Radio Milenio y AM Tagua nos pone en todo el Perú, en el mundo a través de los podcasts. Rosa María Palacios conversa con el doctor Rafael Velabarba. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por venir acá a esta radio pastoral para hablar de temas muy importantes para el país. Deberíamos comenzar en orden, pero vamos a comenzar de lo que acaba de suceder hacia atrás, como se lee en los expedientes judiciales. Usted anoche en el programa de Mávila Huertas de Canal N, contó una cosa que ha sorprendido a todos. La misma policía ya publicó el informe, se está leyendo en todas partes, y es clarísimo, 2 técnicos y un suboficial asignado a la custodia personal del fiscal de la Nación desde el 2011 y los otros 2 del 2018, ante una cámara que los graba, rompen los precintos de seguridad de la oficina que iba a ser allanada, entran, salen hasta 3 veces, y una ex congresista, Rosa Venegas, carga por lo menos 3 veces con documentación de esa oficina. Yo le preguntaba antes de salir al aire, ¿pueden ser tan tontos de hacer eso delante de una cámara? ¿Por qué hacen eso delante de una cámara? Son policías, por Dios. O sea, ¿cómo explica usted que actuaran de esa manera? Bueno, buenos días. Muchas gracias por su invitación. De hecho, creo que contaban con la información incorrecta. Las cámaras de seguridad estaban desactivadas, pero una de ellas se mantenía en funcionamiento, que es la que ha dado el ángulo preciso dentro del ingreso Doctor, ilegal. Pero son como esos videos de los choros monces, pues, ¿no? Sí. O sea, ellos no sabían que quedaba una cámara prendida. Efectivamente, porque las otras cámaras están desactivadas. Y desde el 22 de noviembre, que Así fue lo es. que se dijo efectivamente y lo que todos sabíamos. Así es. Y entonces no leyeron bien el periódico, entonces pensaron todas están desactivadas. Sí, y aparentemente dentro de ese descuido, dentro de su actividad criminal, eventualmente no contaron con que se estaba grabando en tiempo real el momento dentro del cual violan los precintos de seguridad y el lacrado que se había dejado en la noche anterior por parte del fiscal José Domingo Pérez Gómez. Al quien también se le quiso, digamos, engañar con la ubicación de la verdadera Es oficina. verdad, así es, porque cualquier diligencia de esta naturaleza viene antecedida de una labor profesional de la Policía Nacional. Esto es algo que es absolutamente regular, independientemente del lugar donde se lleve a cabo la diligencia de allanamiento. Claro, primero se tiene que identificar a dónde vas a entrar. Claro, porque al juez hay que convencer también de que se trata de una medida excepcional que tiene que ver con garantías de carácter constitucional, de tal manera que el respaldo que tiene el fiscal para poder ingresar con el amparo de un juez tiene que ser de una extremada seguridad respecto a todos los procedimientos policiales que aseguren que en ese lugar se puede buscar evidencia transgrediendo el derecho de intimidad que cada persona tiene, ¿no? Ahora, eso se entiende claramente, ¿no es cierto?, en un domicilio privado o en la persona jurídica que se está examinando o domicilia. Pero llama la atención, y eso hay que decirlo, que el fiscal José Domingo Pérez tenga que hacer esos allanamientos dentro de su propia institución. Así es. Lo cual está diciéndonos a todo el país, oigan, mi institución tiene elementos graves de corrupción, tengo que allanar, ¿no es cierto?, las oficinas de otras personas que trabajan en la misma institución que yo. Sí, eso es muy lamentable porque de hecho revela algo que además ya ha sido judicializado en alguna medida a partir de los elementos presentados en la prisión preventiva de la señora Fujimori y de otros coinvestigados. El haber sido revelado un chat dentro del cual en conversaciones de carácter seguramente también de naturaleza política y algunas por supuesto de incidencia directa con actos de obstaculización y de injerencia dentro del desarrollo de la investigación determinaron
de que el fiscal de la Nación, el doctor Pedro Gonzalo Chávarri, era una especie de rehén del grupo fujimorista. Entonces, en esa medida, todas estas consideraciones que han sido además también orientadas por las propias declaraciones de las personas que en su momento han sido recabadas, una de ellas la del propio doctor Pedro Gonzalo Chávarri, determinaron una vinculación con el asesor parlamentario, coordinador parlamentario de apellido Duarte, dentro de una referencia en que el propio fiscal de la Nación dice que fue contratado por una sugerencia o una intermediación de quienes dirigían el Congreso, ¿no? Evidentemente quienes dirigían el Congreso era la fuerza parlamentaria de Fuerza Popular. Ahora, ¿no? ¿qué Así puede es. haber habido ahí para que alguien se arriesgue a ser finalmente, digamos, procesado por encubrimiento real, que tiene una pena menor, no es la pena más grave del Código Penal ciertamente, pero ¿qué habrá habido ahí de valor para arriesgarse a eso? Sí. O sea, la sospecha es mucho más grande. Sí, sin duda. Lo que sucede es que evidentemente ahora ya estamos ante la posibilidad de una pérdida de eficacia de la medida, porque el fiscal va a ingresar a buscar y no se sabe qué cosa es lo que puede haber sido sustraído. Pero sabiendo ya, identificando plenamente a las personas, se le puede pedir a alguno pues que sea colaborador eficaz y que Sí. nos narre exactamente lo que había ahí adentro. Efectivamente. O la que la señora Rosa Venegas devuelva la documentación, acreditando que efectivamente es la que sacó de ahí. Claro, porque también el Código Penal se modificó y la pena ya no es tampoco No, tan... son 5 o 6 años, Sí, ¿no? así es, pero de Pero no todas son maneras 25, pues, ¿no? podría determinar una efectividad de la misma. Claro, pero Entonces, la pertenencia a una organización criminal es mucho más grave. Claro, Así pues. es. O sea, son 25 años. Así es mucho más grave. Es mucho más grave. Entonces, ¿por qué te vas a arriesgar, ¿no es cierto?, con un encubrimiento real a que te pongan 25 años o 20 años por pertenencia a organización criminal? Sí, sin Además, se duda. supone que todas estas personas trabajan en el Ministerio Público, más o menos saben las normas, ¿no? Sí, conocen la ley, no hay posibilidad alguna de que no tengan conciencia de la antijuricidad de sus actos. Ahora vamos a ir un poquito más atrás, en realidad, algunos cuantos meses más atrás. Cuando Chávarri asume, a pesar de que asume en medio de un escándalo, él parecía tener una actitud pro investigación Lavallato. Parecía. Finalmente lo nombra a usted Así es. y a José Domingo Pérez. Sacan a Hamilton Castro porque no se avanzaba con los procesos. Y parecía que sí, efectivamente lo habían pillado hablando con el Nostromo de una manera absolutamente incorrecta, pero iba a demostrar que sí estaba comprometido con el proceso. ¿Cuándo cambió esto? Mire, nosotros hemos tenido una relación siempre complicada, ¿no? Cuando nos convocaron el día de la juramentación del doctor Chávarri, porque tal vez este detalle no sea de conocimiento público, pero nosotros fuimos convocados el mismo día que el doctor Chávarri juramentó por la tarde-noche casi, ¿no? Tanto el doctor Pérez como en mi caso, ¿no? Fuimos convocados a la Fiscalía de la Nación para solicitarnos que asumamos el reto profesional, en este caso de la unificación y el fortalecimiento de la Fiscalía en este caso del equipo especial, fusionándose con algunas de lavado de activos. Exacto, en determinado con lavado. momento, ¿no? Cosa que representaba en ese momento una idea de sensatez a partir de los problemas que habíamos tenido autocríticamente, porque sin duda alguna eso es también algo que no se puede negar, Claro. respecto a la interpretación de cómo el caso Lavallato se podía haber enfocado, ¿no? Por un lado estaban las fiscalías de lavado de activos que se habían enfocado en cultivar una relación con la Procuraduría Federal brasileña, Claro. y a partir de eso buscar evidencia fuera del país, y por otro lado el equipo especial, que en ese momento era liderado por el señor Castro, Ujú. y que se había enfocado más bien en un procedimiento de colaboración eficaz dentro del Perú. Claro. Entonces habían dos, evidentemente, líneas que en algún momento hasta eran incompatibles, porque había hasta cierta compartimentaje de la información. Y yo no quiero atribuirlo a un celo profesional, sino a la naturaleza propia de la reserva de la investigación que Claro. cada uno tenía, ¿no? Claro. Entonces cada fiscal, dentro de su estrategia, resguardaba su información y no había una solidaridad respecto incluso al hecho de compartirlo. Como tal, sonaba sensato dentro de las circunstancias que nosotros en ese momento no queríamos interpretar si era por una necesidad o era por voluntad genuina de hacer las cosas bien. De cualquier manera, para nosotros el reto profesional implicaba el respeto de la autonomía fiscal. Lógico. La relación, de hecho, no ha sido la más pacífica en ese momento, pero yo debo reconocer que durante ese espacio de tiempo, que ha sido el mes de agosto y el mes de septiembre,
recibimos el respaldo necesario como para poder materializar algunas diligencias que eran producto del descongelamiento de las relaciones, primero con la empresa Odebrecht, que se habían congelado, Espantosamente. y por otro lado con la Procuraduría Federal brasileña, que también se habían congelado a raíz de la misma situación. Entonces, yo creo que el clímax de esta situación termina definiéndose a partir de la decisión del fiscal José Domingo Pérez Gómez de solicitar la detención preliminar de la señora Fujimori. Claro. Ese no era el plan de Chávarri, eso está claro. A nosotros ahora nos queda absolutamente claro. Ese no era su plan era dar una apariencia de persecución de barata, en fin, de gente que estaba en el exterior y que finalmente políticamente acá no pinta nada, pero que no le tocaran ni a Alan García ni a Keiko Fujimori. Y José Domingo Pérez hace exactamente lo contrario de lo que él desea. Así es. Y ahí arranca la guerra. Sí, y a partir de ese momento empiezan ya los cuestionamientos, en principio con un desconocimiento claro de lo que es, desde nuestro punto de vista, una vivencia generacional diferente de lo que es el ejercicio de la magistratura. Nosotros asistimos hacia la vigencia de la teoría de la argumentación jurídica, en donde todas nuestras decisiones son motivadas, y por eso es que nuestra responsabilidad está vinculada a la autonomía fiscal. Es decir, yo como superior jerárquico de un fiscal provincial no le puedo decir qué cosa es lo que tiene que hacer. He tratado de explicar eso 20 veces acá. Lo que pasa es que, digamos, venimos de una herencia militarizada de las instituciones. Entonces, la gente piensa que la fiscalía son las Fuerzas Armadas. No es así. Y no es así, eso es lo que yo digo. Primero porque usted es titular, ha entrado por concurso, a usted no lo ha nombrado Chávarri como fiscal. Y tampoco lo puede echar Chávarri, lo puede sacar de la encargatura que le ha dado. Nada más, pero no puede sacarlo de la carrera. Sí. A diferencia de un general que podría dar de baja a un soldado. Sí. Entonces, ese cambio que puede estar también, y a mí yo lo escuchaba en abogados mayores, ¿no? Sí, atávico en realidad. Atávico, sí. La subordinación jerárquica, y usted lo dijo muy bien en la conferencia de prensa, estamos en insubordinación jerárquica, no porque seamos insubordinados, sino porque no existe en el sistema de justicia. No puede existir. Claro, es incomprensible, y yo creo que eso es un tema generacional, ¿no? Claro. Porque se trata muy respetablemente de abogados que son mayores también, claro, ¿no? Y que antes, dentro de la estructura jerarquizada del Ministerio Público, pensaban que esto más bien estaba vinculado a una disciplina castrense. Y en el campo de la autonomía y de la independencia en el ejercicio funcional, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, asistimos más bien a un momento en el que la Fiscalía, el Poder Judicial en general, a través de sus órganos de administración de justicia, tienen más bien como una garantía del justiciable que no existe una injerencia externa de ningún tipo. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, el señor José Domingo Pérez se puede equivocar y usted sí en apelación. Sí, así es. Usted puede decir, no, yo archivo. Eso sí se puede, pero usted no le está llamando la atención, no lo está castigando. Hay gente que me pregunta, bueno, y cuando le cambian la resolución al fiscal, entonces tiene que ir castigado. ¿Por qué? No necesariamente. Es pluralidad de instancias, es garantía constitucional. Es muy importante lo que usted acaba de decir. Nosotros siempre nos hemos sometido a la legalidad procesal. Cuando el fiscal solicita un requerimiento al juez, lo hace porque no hace lo que le parece mejor y engaña, claro, ¿no? Sino porque hay una proscripción de arbitrariedad que está asociada al control de legalidad de un juez, en principio de razonabilidad y proporcionalidad. En esa medida, nosotros no siempre nos ha dado la razón el Poder Judicial. No hay que olvidar de que, por ejemplo, en la detención preliminar, la Sala Superior declaró nula todas las detenciones preliminares. Claro. De hecho, ahora se ha mantenido la prisión preventiva de la señora Fujimori y del señor Yoshiyama, pero otras han sido más bien revocadas. O sea, todo el club de la construcción salió. Todo el club de la construcción salió, en la segunda, efectivamente, en segunda instancia, como parte de la garantía de pluralidad. Claro. Y como tal, no es que exista ningún favorecimiento respecto a las actividades fiscales. Ya le devolvieron la casa Humala. La casa del señor Humala también, ya se la efectivamente, y bueno, a través indirectamente de una demanda constitucional, también se restituyó su libertad como forma parte dentro. No nos podrá gustar esa resolución porque tenemos derecho a criticarla desde nuestra perspectiva, pero eso no quiere decir que no debamos acatarla y que no debamos respetar como en un Estado constitucional de derecho sucede. Ahora, en esa parte, a nosotros sí nos llama poderosamente la atención que digan que existe una especie de favorecimiento de las actividades de los fiscales cuando evidentemente no es así. Hemos tenido múltiples cuestiones relacionadas con el ganar y perder dentro de instancia plural y más bien justamente eso es lo que motiva incluso en algún momento
que exista un peligrosismo en referencia, por ejemplo, a la organización criminal Los Cuellos Blancos, en la casación que se planteó en el caso Cócteles y en la que intervino directamente el señor Inostroza Pariachi. Hay que recordarle a la gente que con una sala compuesta de él y 4 provisionales. Así es. Y a él lo hacen presidente de sala cuando apenas tenía 2 años en la Corte Suprema, que es rarísimo. Es muy raro, así es. Y presupone, más allá de, por supuesto, de que la provisionalidad no determina necesariamente la pérdida de independencia, pero es verdad que sí genera, desde la perspectiva de que no son fiscales o jueces titulares, necesariamente una cierta sospecha de lo que podría ser el saber decir que no. Claro. Y eso determinaría que eventualmente en instituciones atávicas y jerárquicas sabemos que, por ejemplo, los fiscales o los jueces titulares podrían sentir hasta o decidir un veto sobre el que no termina firmándole una resolución que es de su ponencia. Claro, y sabe que no va a tener la renovación al año siguiente. Exacto, porque las conformaciones generalmente incluso hemos escuchado comentarios frecuentes de que hablan hasta de que una persona que mantiene su independencia puede ser hasta un disociador, ¿no? Claro. Cuando en realidad es una garantía per se el hecho de que pueda pensar diferente. Ahora, entonces, luego de este espacio y luego de estos actos de José Domingo Pérez, que hay que decirle a la gente, usted no le ordena a José Domingo Pérez que haga eso. No, ni lo controlo tampoco. Usted no es su jefe. Sí, y quiero hacer, perdone que le interrumpa, pero quisiera hacer énfasis en esta situación. Yo no controlo al fiscal José Domingo Pérez Gómez. Yo tengo una relación de carácter funcional, de superioridad jerárquica en la apelación y en la logística, También. pero mi función es darle más bien la logística, ¿no? En darle todo lo que necesita para que él pueda realizar su trabajo. Claro, es una función más de carácter administrativo. Sí, claro. Bueno, y luego la otra cosa que también hizo usted, y eso ya es culpa suya, fue acelerar la relación con la Procuraduría de Brasil, que es el equivalente a la Fiscalía acá. Y cuando ya se viene encima la ejecución del convenio, es donde hoy sí, yo creo, la Fiscalía pone, o sea, la que usted maneja, pone contra la pared a una organización criminal. Y esta se defiende. La pena es que se defienda a través de el fiscal de la nación, que es lo último que uno podría pensar. Además de una serie de funcionarios dependientes de él, ¿no? Claro. Y en algunos casos también, digamos, dentro de cierta afinidad, ¿no? Porque hay que entender que la intromisión y la permanente hostilización no solamente ha llegado de la Fiscalía de la Nación de manera directa, sino a través de la Oficina de Cooperación Internacional, a través de los órganos de control interno, en donde la pita se rompe siempre por el lado más débil, que es la del doctor José Domingo Pérez. Pero es verdad que el doctor José Domingo Pérez recibió la instrucción del doctor, siempre me equivoco, del jefe de la unidad de colaboración, doctor Peña Cabrera. De que no preguntara sobre Alan García. ¿Eso es cierto? Sí, mire, yo por supuesto tengo un testimonio de referencia, pero circunstancial. Es decir, yo recibo de inmediato la denuncia del doctor José Domingo Pérez Gómez. Es decir, estamos hablando del año pasado, en el mes de octubre, ¿no? Exacto. Inclusive en ese momento se pudo haber barajado hasta la posibilidad de que podría haber sido un malentendido, de que puede haber sido, digamos, una mala comunicación, pero luego esto es reiterado en una segunda reunión. Entonces, ya a partir de ese momento y de una decisión objetiva, es que para mí cobra absoluta credibilidad lo dicho por el doctor Pérez. ¿Por qué? ¿Qué hace el doctor Peña Cabrera? La nota que justificaba la apertura de investigación de la señora Fujimori, que era la famosa nota en la agenda de Marcelo Bahía Odebrecht, de aumentar Keiko a 500 y hacer visita, era de competencia absoluta ya del doctor José Domingo Pérez. Sin embargo, el doctor Peña Cabrera, después de ese episodio, le envía la misma nota al fiscal Hamilton Castro, con la idea de generar precisamente la imposibilidad de que si ya existía una investigación abierta por el doctor Hamilton Castro, el doctor Pérez ya no podía preguntar. Claro. Entonces eso ya es un elemento objetivo, porque podría usted perfectamente decirme, bueno, pero es el dicho de uno contra el otro, ¿no? Bueno, la relación ya directamente, que además así ha sido recogida por la Fiscalía Suprema de Control Interno, que en este momento lidera la doctora Zoraida Ábalos. La doctora Zoraida Ábalos le abre un proceso disciplinario a Peña Cabrera justamente por los hechos que estoy haciendo referencia. Así que no hay nada difamatorio en lo que estoy diciendo, sino en lo que se recoge en la investigación disciplinaria. Ahora, entonces, no es solo el fiscal de la Nación.
No. Hay otros elementos dentro de la Fiscalía que también están dificultando su Sí, trabajo. mire, solamente para tratar de hacer un paneo general de la Ajá. situación, ¿no? Los órganos disciplinarios, y eso hacía referencia a que la pita se rompe por el lado más débil, el doctor José Domingo Pérez está sometido a órganos desconcentrados. No es mi caso por mi condición de ser fiscal superior. A mí solamente me puede investigar la Fiscalía Suprema de Control Interno, Exacto. pero a él no, a él sí lo pueden investigar los órganos desconcentrados. Entonces le han empezado a abrir investigaciones. Tiene creo que 5 o 6 Sí, abiertas, ¿no? así Solamente es. en los últimos 3 meses. Pero adicionalmente también, algunos de mis pares, ¿no?, que son fiscales superiores coordinadores, debo decir además que son cargos de confianza de la Fiscalía de la Nación, Así es. paradójicamente en mi caso, ¿no?, de hecho, pero en el caso de otros colegas, tienen una relación de confianza con la Fiscalía de la Nación. También se han originado investigaciones en orden, por ejemplo, a las coordinaciones de terrorismo y derechos humanos y de corrupción de funcionarios sobre episodios relacionados también con el ejercicio funcional del doctor Pérez, pero de manera indirecta, ¿no? Claro. Uno por una conferencia que dictó en México, Una tontería se ¿no? llama Chivaro. Otro por el caso de que su esposa trabaja en un órgano del Estado, Claro. cuando su esposa tiene pues años en el aparato público, ¿no? O sea, dentro de... Lo de Moquegua eso es ridículo. No, lo de ayer ya ha sido realmente... Ridículo, pero- sí, además el señor Chávarri ha estado en Moquegua. Claro, sí, por supuesto. Así pero que- peligroso porque lo van a obligar a ir a Moquegua, con lo cual Así es. pierdes un día de trabajo. Sí, pierdes un día de trabajo, distraes, porque hay que entender también la parte humana de esta situación. Más allá de que el doctor Pérez siempre muestra un vigor procesal propio Claro. de su entereza y de su No se demencia, puede, pues, tampoco, que es ¿no? una cuestión legal, humanamente también Claro. sufre por las presiones propias de esta situación que lo desconcentran, ¿no? No crea, la gente lo quiere mucho, ¿ah? Había un incidente en un Wong en Miraflores, donde entró a comprar pan y todo el supermercado se volteó a aplaudir. Mire, Y eso es algo que debe humanamente sí, también ser muy sí. impactante. Lo porque que pasa es que... ¿cuándo por un fiscal la gente aplaudió en el Perú? Sí, yo creo que yo creo que es un fenómeno también asociado a la mayor garantía de publicidad. Eso es El verdad. fenómeno del canal Es Justicia TV, ¿no?, Maravilloso. que hace niveles de rating de partido de fútbol, ¿no?, Ujú. en determinado momento, eso es una situación inédita, que produce también que la sociedad se involucre en temas que antes ha estado ajeno. Y que no entendía. Así es. Yo creo que la destitución del Consejo Nacional de Magistratura les hizo ver, estos audios les hizo ver que efectivamente esta gente era sumamente corrupta y que estaba a cargo de elegir quiénes eran jueces y fiscales, destituirlos y ratificarlos, lo cual siempre ha estado ahí en la Constitución, pero no le daban importancia. Ahora, si me permite también solamente acotar algo para estar dentro de la misma sintonía de lo que eventualmente se critica, creo injustificadamente, del doctor Pérez, que siempre se le trata de decir de que es una persona insubordinada, que no respeta las Que jerarquías. se cree el superhéroe. Bueno, de hecho yo debo dar un testimonio objetivo de eso. Yo soy su superior jerárquico. Yo trabajo con él hace 1 año y 6 meses y nunca hemos tenido ningún episodio de discordancia pública o Claro. de estar descolocados dentro de la posición jerárquica. Lo que sucede es que estamos en una situación absolutamente atípica, en donde la coyuntura de la jerarquización más bien involucra una referencia directa hacia los casos que nosotros manejamos. Entonces, si tiene que verse desde un testimonio de lo que es el trabajo cotidiano, yo debo dar fe de ello. Yo tengo una absoluta relación de subordinación con el doctor Pérez, que además es de público conocimiento porque con frecuencia damos alguna perspectiva pública en los medios de comunicación y él a mí nunca me ha sabido faltar ni de ninguna manera directa o indirecta. Claro. Así que si se especula de que el doctor Pérez es una persona insubordinada, yo lo descarto y doy el testimonio que es absolutamente lo contrario, pero sí en la lectura del respeto de la subordinación tiene que ver también con lo cotidiano y con lo que uno da fe en un sentido de confianza, Así es. ¿no? Si una persona no respeta a su superior jerárquico porque tiene elementos para desconfiar desde el punto de vista de una investigación penal, es muy difícil que sus opiniones estén absolutamente asépticas y ajenas a lo que es el conocimiento de su realidad. Claro, pongámoslo en términos más chabacanos para que nos entienda el público. A uno no le gusta trabajar con delincuentes, pues. Así de simple. Y no estoy insultando al señor Chávarri.
el señor Chávarri ha cometido un delito a vista y paciencia de todo el país. La destitución de ustedes para mí es obstrucción de la justicia. Si leemos el artículo del Código Penal, ahí van 8 años. Y en el caso además de él mismo, es abuso de poder. Ahí van 2. 8 más 2 son 10. Como pena máxima. Ahora, entonces, adicionalmente, hay una búsqueda también de perjudicar el desarrollo de la investigación, como bien usted lo ha dicho, porque desde nuestra lectura, incluso el nombramiento de dos fiscales claro. que ahora quieren aparecer como si fueran más bien desprendidos de cualquier ambición. Yo creo que se dieron cuenta que iban a ser cómplices. Sí, claro, pero si eso fuera genuino, no debieron haber aceptado ni siquiera la designación. Porque creo que cuando les hicieron ver que eran cómplices de obstrucción de la justicia salieron corriendo, por reitero, la máxima 8 años. Pero yo lo que no creo es tampoco que les haya preocupado mucho la cuestión institucional, ¿no? Yo creo que más bien el día primero fue evidentemente desde el punto de vista de la reacción social muy importante, incluso hasta desde el acompañamiento del Poder Ejecutivo que se involucró en una situación que no tenía salida, ¿no? Que era absolutamente paradójica y que nosotros tratamos de encuadrarlo dentro de los canales institucionales a través de un medio impugnatorio, ¿no? Una prueba clarísima de obstrucción de la justicia es decir que iba a publicar el convenio. Si lo publicaba, lo invalidaba. Totalmente, para todo efecto procesal. Totalmente, porque hay que entender una situación, ¿no? Nosotros hemos tratado de transparentar la negociación de la colaboración eficaz porque entendemos que esto tampoco puede ser clandestino ni oculto porque perdería legitimidad si es que se llegan a enterar ya cuando está esto aprobado judicialmente. Claro. Lo hemos tratado de hacer público para que se sepa de que nuestras negociaciones han estado dentro del contexto estricto de la legalidad. Ha participado la Procuraduría Pública, DOC, con un equipo técnico, que es el que se encarga de verificar los montos legales de la reparación civil, que esto puede ser siempre discutible, ¿no? Porque a alguna persona le parecerá que es muy poco, a otra le parecerá que es lo justo, pero más allá de toda esta circunstancia, hay aspectos que son absolutamente reservados, que son el manejo de la corroboración de los dichos de los colaboradores Lógico, eficaces. Pues, si tú pones sobre aviso a la persona que se está señalando, la persona va a ocultar las pruebas, va a fugar, en fin, todo lo que puede ser. Tú lo que no puedes decirle es, sí, ya nos confesaron que fulanito es culpable. Así es, eso no se puede decir. No se puede hacer, o sea, se acaba el proceso. Ahora, eso también determina de que el colaborador se retire. Porque si uno viola el término del acuerdo, ojo que esto incluso hasta tiene momentos. Cuando nosotros asumimos el descongelamiento de la relación incluso con la propia empresa, firmamos un oficio de entendimiento que no lo firma el doctor Pérez en realidad solo, sino lo firma conmigo, porque no forma parte estrictamente de la colaboración eficaz, sino es un acta de entendimiento que representa la decisión de descongelar lo que estaba frío. Entonces, en esa medida, en un primer momento se decide transparentar todo, porque es también un exceso de entusiasmo propio del momento. Claro. Pero cuando las cosas ya se racionalizan dentro del desarrollo, el proceso mismo, la propia empresa nos pide que no revelemos la información. Lógico. Y entonces en ese momento nosotros tenemos que respetar estrictamente lo que es el convenio, porque esto es una negociación. Suena un poco complicado, porque es negociar con un culpable. Lo que pasa es que en el Perú, recién a raíz del año 2000 y de los procesos contra Montesinos, Fujimori, etcétera, conocimos por primera vez en el derecho a la colaboración eficaz. En los Estados Unidos es perfectamente común. El fiscal tiene incluso hasta plenos poderes para negociar incluso con asesinos y con los peores criminales, si es que le dan algo valioso a cambio, una buena información. Ahora, mi pregunta es esta, ¿lo que viene de Brasil es bueno? Sí, bueno, el convenio de colaboración eficaz tiene una doble dimensión, para ser honestos. Claro. En principio, permite la protección de lo ya entregado, porque nuevamente, si fracasa el convenio de colaboración eficaz, las 40 investigaciones están comprometidas porque se ha usado material entregado vía la colaboración eficaz en las 40 investigaciones que hemos abierto, incluso por el equipo especial anterior, debo decir. Y además la gente tiene que entender que eso se tiene que ratificar en un proceso, en un juicio oral. Así es. Si esas personas dicen, no señor, me retracto de todo lo dicho,
se te acabó el caso. Claro, y podrían adicionalmente, hacerlo. además es una prueba más de cargo la colaboración eficaz dentro de otras. Así es. No se puede condenar solamente con colaboraciones eficaces. No. Entonces, en esa medida hay en principio digo una doble dimensión, la protección de la información ya entregada, porque la colaboración ineficaz dice que si fracasa, los testimonios se tienen por inexistentes. Así es. Y la prueba documental tiene que entrar a una especie de validación. Sí, exactamente. Entonces, al final, si no tienes testimonio y ha ingresado el testimonio, el documento vía, entonces al final no tienes documento tampoco. Entonces, la prueba queda gravemente. Y la otra es efectivamente la información por llegar, ¿no? Claro. En la información por llegar, legítimamente también, los colaboradores muchas veces tienen cierto temor, cierta reserva y a veces hasta estrategia de entregar información. No, se guardan, pues Así es. evidentemente, porque hasta que tú no me garantices que no me vas a juzgar en el Perú, y no me vas a juzgar nunca por estos hechos en el Perú, yo no te entrego nada. Entonces te voy a dar algo, un poquito de carne, ¿no? Sí. Interesante, con su huesito, pero el lomo te lo dejo para el final. Claro, es por eso también que las declaraciones testimoniales no se han podido llevar a cabo entre el 14 y el 18, porque si se difiere la firma, los ejecutivos no van a declarar. Entonces hay que entender también esa lógica, ¿no? No, y además hay que entender que cuando hay colaboración eficaz hay una relación de confianza. Así es. O sea, los colaboradores tienen que confiar en que lo que está firmando la Fiscalía en nombre del Estado peruano se lo van a respetar para siempre. Bueno, ahí nosotros hemos tenido, desde la perspectiva de creo que una estrategia correcta, el apoyo del aval de la Procuraduría Federal, que es invaluable. No, sin eso no se porque hubiera podido. la Fuerza de Tareas de Curitiba es probablemente, con el mayor respeto lo digo, ¿no? Probablemente la Fuerza de Tareas más prestigiada del Brasil, porque es la que se ha encargado de los casos más emblemáticos, el señor Lula da Silva, el señor Palocci, igualito con nosotros, pero los más Marcelo grandes. Bahía Odebrecht, de hecho el señor Piñeiro, la cabeza de OAS, está preso en Curitiba también, ¿no? Y otras personas. Entonces, el hecho de que la empresa que ha tenido una relación directa en su delación premiada en el Brasil con esta fuerza de tareas y que esta fuerza de tareas a su vez nos respalde, termina siendo un hecho muy preponderante, ¿no? Claro. Y, ahora, hay que decir una cosa, han querido dar como excusa de la dilación el hecho de que las autoridades están cambiando en Brasil. Eso es absolutamente falso. Eso es falso. Más, yo les voy a dar un hecho bien sencillo. El ministro de Justicia hoy en Brasil es el juez Moro. Así es. ¿Por qué va a querer el juez Moro dilatar un proceso de colaboración en el Perú? Y además debo decirle otra cosa adicionalmente, naturalmente especulando, ¿no? Sobre una realidad que conocemos de manera indirecta, pero que creo que razonablemente podemos convenir. El juez Sergio Moro tiene una relación directa con los procuradores federales de Curitiba, porque han trabajado juntos. Lógico. Y probablemente si es que habría algún cambio sería para encumbrar a los fiscales de Curitiba, claro, es ridículo, y no para retirarlos, así ¿no? es. Entonces eso es absolutamente falso. De hecho, nosotros venimos conversando todos los días con los procuradores federales de Curitiba, ¿no? Antes de irnos a la pausa, ha dicho usted que más bien ahora la semana del 14 al 18 se firma el convenio. No exactamente, ahí quisiera hacer una precisión. Del 14, tal vez no me he expresado correctamente dentro de las intervenciones públicas. Del 14 al 18 se tiene que revisar el borrador, porque como usted comprenderá, esto se presenta ante el juez y todos tenemos que estar de acuerdo hasta en la letra fina. Exactamente. Entonces, como es un documento muy extenso, ¿no? De probablemente más de 1 millar de páginas, entonces ¿El convenio tiene 1 millar de páginas? Sí, porque son 5 colaboradores eficaces más la empresa, ¿no? Entonces, ese documento final tiene que ser reexaminado, como es normal, por los abogados de los colaboradores eficaces en el Brasil y por los abogados de la propia empresa. Entonces, una vez que la redacción se ajuste, que en realidad estamos hablando solamente de ajustes porque los acuerdos ya se definieron. ¿En qué idioma se han definido? Se han definido en castellano, castellano, porque están suscritos según la ley peruana. Entonces ellos tienen que revisar en portugués, que Así se es. afine exactamente. Claro, entonces lo que nos han pedido es que en esa semana ellos, como ya no van a ver testimonios que supervisar, les demos esa semana para que ellos terminen de trabajar en esa semana hacia el 18 y después de eso se viene la ya firma. se hace la firma. Bueno, entonces eso nos da, eso sí es verdad,
más o menos podríamos calcular que la primera semana de febrero, Alrededor o la última de enero probablemente. ahí se producen todos los testimonios. Sí, en el tema de los testimonios hay alguna cuestión que es también de carácter logístico. Nosotros contamos con la solidaridad de la Procuraduría Federal, pero también debemos reconocer de que tenían mucho trabajo. Lógico. Entonces, para llegar a trabajar 3 fiscales federales a dedicación exclusiva durante una semana con el Perú, claro. es un asunto que es bastante complicado Para y nosotros ellos. tenemos que someternos a su agenda. Lógico. Eso es lo que está todavía por confirmarse para saber exactamente en qué fecha de febrero se van a llevar a cabo los testimonios. Porque ya los 3 fiscales federales han dejado de trabajar, ¿no? Claro. Ahora, Entonces dice Jorge del Castillo que por un día pues que han estado afuera nadie se retrasa. No, es que es un desconocimiento absoluto de cómo funcionan estas cosas, ¿no? En realidad lo que generó la decisión del 31 de diciembre fue una incertidumbre entre la Procuraduría Federal y la empresa Odebrecht, Lógico. que no tenía tampoco la certeza de con quién iba a sentarse, ¿no? Y naturalmente tenía la suspicacia de que los 2 fiscales nombrados estaban nombrados más para obstaculizar que necesariamente para viabilizar un acuerdo. Ahora de repente nos podrán decir otra cosa, ¿no? Pero en ese momento es una especulación válida Lógico. que están poniendo a gente que más bien no quiere el convenio, porque esa era la lectura que nosotros teníamos de la decisión del doctor Chávarri, que no se firme el 11, porque de hecho eso representaba para los intereses de determinadas personas que están sujetas a la investigación, la posibilidad de que luego se operativicen los testimonios y el acceso al sistema Drowsys y MyWebDay, que ahora va a tener un acceso permanente y directo. Claro. Ahora, también hay que decir que no es que nosotros tenemos una copia de 45 terabytes de información que no tiene relación con el Perú. No, para nada. Además, eso no funciona así tampoco. No interesa. Y si nos pusiéramos a buscar, claro, sería como buscar una aguja en un pajar. Claro, ¿no? no Entonces, el trabajo es un trabajo que tiene que orientarse a partir de frases, nombres, codinombres, ingreso de palabras claves, y se trabaja sobre un sistema que ya está operativizado y sobre el cual hasta el momento no hemos tenido acceso directo. Hemos siempre contado con la voluntad de la empresa, claro, pero ahora, a partir del convenio, podemos sentar a un funcionario suyo, dentro del claro, policía, de la empresa y el Policía Federal para que haga todas las búsquedas que correspondan al entendimiento de los fiscales provinciales. Esas búsquedas deben ser muy divertidas. Vamos a hacer una pausa, me la piden hace rato, calma, ya regresamos, un segundo. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios está conversando con el doctor Rafael Velabarba, coordinador del equipo especial La Bajaca. Bueno, sí, creo que hemos hablado 50 minutos sin parar porque había mucho que decir, pero ya tenemos un nuevo cronograma. Y vamos ahora a la política interna de la Fiscalía de la Nación. El fiscal de la Nación dice que va a renunciar hoy. Yo todo lo pongo ya en condicional, porque en este país nunca se sabe. Dice que va a renunciar hoy, pero no renuncia a ser fiscal supremo. Así es. Y ese es un problema bien serio, porque como han señalado varias investigaciones, incluyendo las señoras fiscales en el Callao, tanto Chávarri como Tomás Salido Alves, como Víctor Raúl Rodríguez Montesa, son parte de los cuellos blancos. Entonces de 5 tenemos 3, que son los que han sostenido a Chávarri. Parece que en los últimos días el señor Gálvez pues ha cambiado un poquito de posición, pero no demasiado, y son personas que han sostenido al actual fiscal de la Nación. Entonces, aun cuando no sea fiscal de la Nación, sigue siendo fiscal supremo, pero además le pueden encargar, por ejemplo, las medidas disciplinarias, ¿no? O cosas por el estilo, porque Sí, algún rol va a tener, no lo han suspendido. efectivamente, lo que usted dice es correcto, porque el hecho de que el señor fiscal de la Nación renuncie y que la Junta de Fiscales Supremos acepte su renuncia no le quita sus preeminiscencias y sus obligaciones como fiscal supremo. Entonces, en principio, lo que usted dice es muy correcto, porque deben posicionarlo en alguna Fiscalía Suprema, ¿no? En algo, ¿no? Y hay que ver desde dónde puede incluso ejercer algún nivel de influencia sobre lo que han sido sus propias relaciones de jerarquía y de ejercicio de poder, ¿no? Claro. De Ahora hecho, es un ex fiscal de la Ahora, Nación. estamos atrapados porque las denuncias constitucionales no se ven por complicidad con el fujimorismo. Hay que decirlo de frente, porque no estamos ocultando nada. El señor Seguro no le da la gana, ¿no es cierto?, de ver las denuncias y se van acumulando, porque esta de anoche, encubrimiento real, es descarada. La salida de ustedes, obstrucción de la justicia, abuso de poder, o sea, los delitos se van amontonando uno sobre otro. Tarde o temprano será juzgado, por lo menos investigado. Pero actualmente no hay quien lo investigue, no tenemos CNM, el Congreso no quiere, y
El camino del Colegio de Abogados de Lima, que es un buen camino, es largo, porque él tiene derecho a apelar. Sí, así es. Entonces, Bueno, pero se va a quedar ahí, sí, es verdad. Todo parece ser bastante oscuro en esa dimensión, ¿no? Porque, de hecho, bueno, nosotros ayer escuchábamos sobre la suspensión, por ejemplo, del doctor Chávarri dentro del Colegio de Abogados de Lima, que dicho sea de paso es una cuestión en la que ahora se ha generado una discusión respecto a las condiciones en las que ejercemos la magistratura, ¿no? De hecho, cuando nosotros nos nombran, cuando ascendemos o cuando nos ratifican, siempre nos piden el certificado de habilidad del Colegio de Abogados. Así es. De tal manera que sí es un requisito indispensable Eso sí, el tener habilitación, porque para ser magistrado tienes que ejercer la abogacía de acuerdo a la agremiación, que es un requisito que está en la Constitución, además. Así es. Entonces, en esa medida, claro, entran a una discusión ya de si es que a partir de estar inhabilitado ya no se puede ejercer la magistratura, que es, creo que, relevante e interesante, porque tal vez nadie se puso en ese supuesto en este momento, ¿no? Hay una cosa bien distinta. Una cosa es ser suspendido y otra cosa es ser inhabilitado. Sí. A mí me pueden inhabilitar por no pagar la colegiatura. ¿No es cierto? Que los 12 soles o 15 soles mensuales me inhabilitan, pago y estoy habilitado. Otra cosa es que el colegio te suspenda. Así es. Muy bien, esa sí es una sanción. Son dos cosas diferentes. Claro, hay que entenderlo con claridad, porque no falta nunca el periodista que dice, está inhabilitado, sí, anda, paga los 15 soles, pues se acabó la inhabilitación. Y yo creo que ahí hay incluso, más allá del conocimiento exacto de los estatutos de cada organización de esta naturaleza, esta persona jurídica que es de derecho público, y eso es importante saber para saber también qué leyes supletoriamente le aplican, ¿no? Yo ayer escuchaba, la verdad que con mucha preocupación, que inmediatamente que surgió esta decisión, que puede tener todos los vicios de ilegalidad. Para eso tienen derecho a apelar. Pero tienen el derecho a apelar. Pero lo que más me sorprendió fue que distinguidos juristas como el doctor Fernando Vidal o el doctor Mario Moretti se precipiten a ser de abogados del doctor Chávarri, ¿no? Cuando ellos son órgano de reexamen, además, yo sé, ¿no? pero tiene bastantes abogados, ¿ah? Sí. He visto bastante gente que ejerce la Sí, claro, pero cuando es como si un juez de segunda instancia sale a decir esa resolución del juez de primera instancia es nula antes de que exista un recurso de apelación, ¿no? Entonces, raro, ¿no? a mí me pareció, sí, por lo menos eso creo que un descuido, porque por lo menos creo que los inhabilita para poder reexaminar cualquier decisión de ese Consejo de Ética, ¿no? Y sobre el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, muchos de sus colegas han protestado. No les gusta, y es normal que no les guste, ¿no? Es humano, porque finalmente te sacan a todos los fiscales supremos, no sabes quién va a dirigir la institución, ni siquiera para el apoyo logístico, administrativo, etcétera, y no les ha gustado. Pero hay que entender también, en la otra mano, que sin Consejo Nacional de Magistratura, sin Junta Nacional de Justicia, por culpa del mismo grupo político, sin acusaciones constitucionales, no hay en este momento ninguna sanción para un fiscal supremo que actúe delictivamente. Sí, no hay ninguna, estamos en el limbo. Como bien usted lo ha definido, el contexto es uno excepcional. Absolutamente. Y para ser honesto, también si hemos llegado a esta decisión del doctor Pedro Gonzalo Chávarri, creo que es en gran medida también por la presión que se ha vinculado a la parte del ejercicio parlamentario en la discusión de proyectos que ciertamente son parte de la iniciativa legal del Poder Ejecutivo y que tienen que discutirse ampliamente. No, el presidente tiene el derecho a la iniciativa, ahora, ¿no es cierto? Lo que sí creo que debe quedar claro, y tal vez esta opinión pueda no ser muy popular dentro de mi propia institución, es que para nosotros, o en el equipo especial, estoy hablando seguramente a título de todos, ¿no? Porque hemos conversado sobre este tema, es que quien personifique la defensa de los fueros institucionales de autonomía sea quien produjo la crisis, que era el doctor Chávarri, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que no deberían existir intromisiones, que la autonomía de un órgano constitucional debe ser mantenida, pero también es claro y evidente que la defensa no pasaba por personalizarla a través del doctor Pedro Gonzalo Chávarri, que era quien había generado la crisis del Ministerio Público. Claro. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que es posible tener un nivel ahora ya de evaluación de todas estas cuestiones y consideraciones técnicas. Pero pongámonos en el supuesto por un minuto de que el doctor Chávarri no habría renunciado. Estaríamos nuevamente dentro de un entrampamiento
que hace referencia a lo que usted ha dicho, ¿no? De que las acusaciones constitucionales no han sido impulsadas, de que tal vez las soluciones a través de una cuestión estrictamente técnica de respeto a la autonomía no permitirían que se haga nada dentro de un espacio de tiempo diferido, porque al final la Junta Nacional de Justicia tampoco estaba en implementación. Nadie sabe cuándo se va a implementar. Entonces yo creo que se trataba de una circunstancia de carácter excepcional que ha hecho también dentro del razonamiento colectivo de esta situación un necesario mecanismo de presión para que el doctor Chávarri finalmente tome una decisión como la que ha tomado y que esperamos se materialice hoy día en la Junta, ¿no? Las declaraciones del presidente de la República el día 31, que dijo que desde su punto de vista personal le gustaría que Odebrecht no siga funcionando en el Perú. Yo sospecho que él, como contratista del Estado que ha sido en el pasado, sabe que un proveedor del Estado que tiene pleito pendiente con el Estado no puede ser proveedor hasta que no resuelva el pleito, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, no hay forma de que sigan operando en nuevos concursos. Si quieren operar con privados, no hay ningún impedimento. Lo que se discute en el convenio es qué hacemos con los activos que hoy tiene y cómo se contribuyen al pago de la reparación civil. ¿O hay una prohibición absoluta a futuro de operar en el Perú? No. Lo que hay es un mecanismo legal. Claro. Lo que sucedía hasta el año 2017 es que los mecanismos de colaboración eficaz más bien se vieron desincentivados por una serie de normas que solamente ajustaban, digamos, al que se declaraba culpable, y más bien al que no se declaraba culpable pudo vender activos, pudo hacer sus transacciones en base a la presunción constitucional de inocencia. Claro. Entonces, era paradójico que quien quería ayudar al sistema de administración de justicia a través de la entrega de información valiosa quede finalmente deprimido desde el punto de vista financiero, porque hay que reconocer de que la empresa estaba en una situación financiera crítica, y eso no lo digo yo, lo dice la Procuraduría Pública con sus técnicos, que han auditado todos los balances. Tiene que pagar multas en el mundo entero. Y de hecho acá también tiene una serie de obligaciones, no solamente personales, referidas a los trabajadores, sino también tributarias y de sus proveedores, que tienen una cadena de pagos que estaba interrumpida en alguna medida. Entonces, en ese orden de ideas, las declaraciones del señor presidente nosotros las tomamos con absoluto respeto. ¿Por qué razón? Porque sí somos testimonio también vivo de la autonomía del procurador público. Porque el procurador público Jorge Ramírez ha hecho lo que correspondía a su trabajo, ha trabajado de manera coadyuvante con nosotros, hemos trabajado juntos, pero a mí me consta de su labor profesional en el tema. La cifra siempre va a ser discutible, ¿no? Es una cifra que es de 610 millones, a la cual se le suman 65 millones, estamos hablando de 675 millones. Por 4 horas, ¿no? Por 4 horas. Porque podría haber más en el futuro. Sí, lo que sucede es que al colaborador no se le puede obligar a que asuma responsabilidad penal por un delito que dice no haber cometido. Exactamente. Lo que no quiere decir que el Ministerio Público abdique su función si por otro medio puede probarlo. ¿no? Y la empresa está sometida también a esa misma garantía. Igual sucede en el Brasil. No, claro. ¿No? Entonces, al final, la posibilidad de que se inaplique la ley de contrataciones del Estado para que no quede inhabilitada es un beneficio que está orientado siempre a la competitividad. Es decir, no quiere decir, y yo creo que tratándose de la empresa Odebrecht, cualquier funcionario público le debe dar pánico cuando participe en una licitación pública, y seguramente va a ser escrupulosamente respetada. Ahora, ya luego las críticas están en orden a que Odebrecht es una empresa muy grande y que de repente siempre va a ganar por su tamaño y por su experiencia. Bueno, eso es una circunstancia que se produce a nivel de todos los lugares donde han suscrito convenios de colaboración eficaz. En Estados Unidos están haciendo obra pública, en Panamá están haciendo obra pública, en República Dominicana están haciendo obra pública, ¿no? En Brasil esencialmente están haciendo obra pública. O sea que sí van a poder seguir operando en nuevos contratos. Lo que tienen es la posibilidad habilitada de poder concursar. Claro. Siempre y cuando cierren el pleito, o sea, termine el proceso. Claro, sí, así es. Si no termina el proceso, no. Efectivamente. Mientras tengan pleito pendiente con no basta con la colaboración eficaz. Es más, de hecho, esto tiene que estar sometido al control de legalidad del juez. Claro. ¿Por qué? Porque esto está en la ley, no es algo que nosotros nos hayamos inventado. Para incentivar la colaboración eficaz se trató de estimularla. Lógico. Y la estimulación viene de la mano también de algunas obligaciones. Por ejemplo, de que se esté al día en las obligaciones tributarias y en el pago de todas las obligaciones laborales. Claro. Entonces, y más tu cuota de la reparación civil año a año. Adicionalmente, la Procuraduría Pública ha establecido un fideicomiso que ya no será el legal que tiene hasta el momento, sino un fideicomiso producto
producto del convenio de colaboración eficaz, Claro. en donde además también se incluye, y esto es una práctica que tiene que ser obligatoria, de rendición de cuentas, en donde se incluye también la obra privada de la empresa. Lógico. Entonces, si logra tener contratos públicos o privados, Igual todo paga. eso ingresa al fideicomiso igual como paga. una garantía. Doctor, ¿alguna vez se ha usted equivocado en alguna decisión en estos meses? Lo que sucede es que dentro del contexto de las decisiones que se toman cotidianamente, ¿no? Pueden haber algunas en las que prevalece el exceso de entusiasmo, producto más bien de la dinámica de lo que se va dando cotidianamente, ¿no? Tal O vez sea, en algunos casos... ¿No fue un exceso quitarle su casa a Humala al día siguiente que lo habían liberado? Sí, a ver, sí, ahora eso está ya sujeto a una garantía que se ha materializado. A ver, lo La que yo casa debo está decir... embargada. Lo que yo debo decir al respecto es que en realidad se trató de un pedido, por cierto, anterior a la decisión del Tribunal Constitucional. No es que haya sido un pedido a razón Ya, de la ok, pero sentencia igual, del tribunal. pero Sí, igual, a eso voy, ¿no? Sacar a los niños de la casa Claro, a las 8 a eso de la voy, mañana, a eso pues, voy. no le das permiso ni para Entonces, sacar sus cosas. en la posibilidad de concluir con la investigación, que era la perspectiva de ese momento, ¿no? Ujú. La interpretación del fiscal del caso, que era el doctor Germán Juárez, que es el doctor Germán Juárez Atoche, Ujú. era de que no era suficiente el nivel de aseguramiento porque se presumía de que se había comprado o pagado parte de la casa con dinero de procedencia ilícita. Claro, quería incautar. Entonces, incautación. No asegurar ahora, reparación civil. ahora, tal vez ahora, dentro de las circunstancias de análisis de la judicialidad ya, Ujú. se podría haber contemporizado de que la incautación sea sin desposesión, digamos, Lógico. pero no es que fuera ilegal. Es decir, No, no, yo no ¿existe digo- la incautación no. con desposesión? Sí existe. No es ilegal. Sin pero es embargo, arbitrario, ¿no? sin embargo, convengo en que cuando esto converge con la decisión del Tribunal Constitucional, huele a represalia. Exactamente. Y ya en ese momento dejaba de tener la misma perspectiva de análisis estratégico que podría haber tenido en su oportunidad. Ahora, la gran batalla, doctor, es que Ahora, hasta pero ahora fíjese- nadie ha sido acusado. Sí, es verdad. ¿Por qué no acusan a alguien? En el caso del señor Humala, yo debo también admitir dentro de esta situación de que las defensas legales, ¿no?, tienen en algunos casos cierto suceso. Y fíjese, esto que tal vez puede ser interpretado como una cuestión de hidalguía en la victoria incluso. Ujú. Nosotros finalmente, dentro de un espacio amplio de litigación, discutimos en varias batallas judiciales con el doctor César Nakazaki la sostenibilidad de la presencia del juez Richard Concepción Carhuancho. Sí. Finalmente hemos ganado esa batalla, pero bajo un costo de casi 5 meses, Claro. ¿no? Porque eso es lo que nos ha costado Claro. la batalla de mantener al Las juez que recusaciones. nosotros considerábamos que era el juez legal predeterminado por la ley. Ujú. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el juez Concepción Carhuancho no pudo resolver una serie de incidencias dentro de estos 5 meses que impedían de que se pueda cerrar la investigación. En ese orden de ideas estaban tutelas de derecho que había planteado legítimamente el doctor Claro. César Nakazaki, ¿no?, de diligencias que ya han sido en este momento rechazadas. Ya. Ya han sido también definida la incorporación del Partido Nacionalista como ¿Y parte. cuándo los van a acusar? Mire, lo que pasa es que eso no es una respuesta que yo pueda darla directamente, pero sí debo decir Ajá. que todo lo pendiente finalmente ha sido resuelto. No, ya sé, Entonces, mire, Sí. una persona no puede ir a la cárcel 9 meses, Ujú. salir en mayo, estamos en enero y nadie te acusa. Sí, por eso mismo, digo, durante todos estos meses, el problema de poder cerrar la investigación estaba orientada a que usted podía cerrar la investigación hoy día. Claro. Pero el día que se reabría la tutela de derechos, ¿y qué pasaba si declaraban fundada esa tutela de derechos? El doctor Nakazaki había pedido más de 40 diligencias. Claro. Entonces, lo que ha sucedido en este espacio de tiempo es que las 40 se han terminado, muchas de ellas haciendo, y otras ya han sido, por supuesto, dejadas de lado a partir de la circunstancia de que ya se ha definido esa digamos, sostenibilidad. ¿no? vamos al final de la Sí. historia. Toda persona tiene, como dicen en inglés, su derecho a tener su día en la corte. O sea, que finalmente te juzguen Sí, algún día. Sí. Porque además, como en el Perú hay esta suerte de condena anticipada, que es la prisión preventiva, tú te puedes pasar 36 meses en la cárcel y luego te absuelven. Y ha pasado muchas Sí, veces. sí, sí, es Y eso- parte de la... Y esa es una arbitrariedad. Parte de las O circunstancias. sea, yo así es. entiendo que, digamos, tú
lo que se ha hecho en el caso de Keiko Fujimori es muy interesante. Una prisión preliminar, quiebras el bloque y inmediatamente obtienes confesiones. Pero ya, digamos, tener como de manera permanente en una persona en la cárcel hasta que decía confesar, es un método, pues, inquisitorial, ¿no? Lo que sucede no es que moderno. en realidad nuestra perspectiva no ha sido esa exactamente, ¿no? ¿No? Las detenciones preliminares están orientadas en principio a una sospecha que es inicial, porque están dadas dentro de la Y para que etapa no preliminar. te perturben, ¿no? No saquen el cadáver del sitio. Claro, ¿no? y porque además teníamos una serie de indicios relacionadas a que los testigos estaban siendo, que es Presionados. además lo que se ha recibido también por la sala superior, estaban siendo compelidos, obligados a cambiar de versión o a sostener una versión que no era cierta. Claro. Entonces, en esa medida, es verdad que nosotros tenemos que hacer el mayor esfuerzo porque, de hecho, la sostenibilidad ahora de una prisión preventiva es mucho menor que antes, porque a raíz de la sentencia del caso Así Humala es. Heredia, los candados que se han puesto respecto a la excepcionalidad de la prisión preventiva Son mayores. dogmáticamente son mucho mayores, ¿no? Claro. De repente para nosotros pueden ser hasta en alguna medida críticos, pero de hecho sí nos obligan a tener que emplear el tiempo dentro de un criterio de razonabilidad. Por ejemplo, Claro. yo debo decir que nosotros tenemos un compromiso de que, y porque además lo hemos dicho en audiencia, de que los 36 meses de la señora Keiko Fujimori son solamente una expectativa, pero Claro. nosotros pensamos de que debemos llevar a juicio durante este año a la señora Fujimori. Esa es la meta que nos hemos propuesto. Ya nos dio el y, en título, Ana. el caso del señor Humala, Ajá. También, mayor razón. yo diría que de inmediato, ¿no? Pero ¿de inmediato así es. cuándo? ¿De inmediato De- hace de un año inmediato, que nos dicen sí. de inmediato, No, por de eso, inmediato. por eso le digo, ¿no? La justificación para nosotros legal han sido todo este Diligencias. intervalo de tiempo, Ya. que era el ejercicio regular del derecho de quien estaba sujeto a presentar una recusación, ¿no? Nosotros también presentamos las nuestras, dicho sea de Lógico, paso. lógico. Y no quisiera recibir una respuesta de eso para que nos digan después, bueno, pero el doctor Vela también recusó a la sala, Sí, ¿no? también. Bueno, esa es una batalla de litigación. Así es. Y ahí se han quemado 5 meses en litigaciones. Claro. Ahora, desde el punto de vista de la estrategia legal es algo que nosotros reconocemos desde la perspectiva, tal vez hasta de la eficiencia Claro. del doctor Nakazaki, ¿no? De Ahora, haber logrado ese tiempo, Yo ¿no? creo que su batalla más dura, no con las delaciones que vengan, porque eso es cohecho, Sí. colusión, ahí no hay ninguna discusión. No, esas sí son de corrupción de funcionarios, ¿no? Exactamente, o el caso Toledo, pues que es Sí, más es redondo sí, que nada. así es. Pero la batalla más dura es probar que las donaciones ilegales en campaña son lavado de activos. Así es. Es para usted su batalla legal más Sí, difícil. sí, sin duda alguna. Y yo creo que incluso en determinado momento el doctor César Nakazaki, que tenía la defensa del señor Humala, la señora Heredia, Ajá. dijo que en realidad él no discutía los elementos porque hay abundancia, ¿no? Claro. De una serie de ¿Qué elementos han recibido? indiciarios, ¿no? Sí, ¿no? por supuesto. Pero que tal vez su batalla, y ojo que es interesante lo que usted hace referencia, porque además no se han planteado excepciones de improcedencia de acción aún. Claro, Entonces yo creo que las han reservado más bien para el final. para el final, ¿no? O Y ahí será efectivamente la plantear batalla legal esa es la correspondiente, batalla ¿no? porque de verdad, mucha gente, incluida yo, Sí, claro. no sí. veo cómo hay lavado de activos ahí, ni Bueno, estirándolo como sí, un chicle. el tipo. nosotros sí tenemos una tesis al respecto, claro. ¿no? De que el dinero de procedencia de la caja 2 de Odebrecht y el conocimiento particular de las incidencias de cómo esta negociación se lleva a cabo, ¿no? Que es curioso, es diferente al de la señora Fujimori Claro. específicamente, ¿no? Porque tanto el señor Odebrecht como el señor Barata, el señor Migliaccio, Mameri, todos ellos lo que han convenido es que ahí sí hay una solicitud directa entre el ministro Palocci, Claro. ¿no? Y el señor Humala, la señora Heredia, a través de una especie de intermediación, ¿no? De personas en el No, Perú. que hayan recibido la plata de Sí. eso creo que no hay Ahora- duda. ahora, el asunto Igual es- como que el asunto es- Keiko Fujimori claro. tenga dinero ilícito tampoco. El asunto es que hay un circuito, ¿no? De ensombrecimiento del dinero que no sale del Partido de los Trabajadores, No. sino sale de la empresa Odebrecht a través de un fondo ilícito, que esa es un poco la tesis de Claro, lo que pero en el nosotros 2011 pues nadie sabía que el fondo era ilícito. Esa es la parte, la pata floja. Nosotros pues. tenemos que demostrar ello, ¿no? Claro. Y ese es parte de nuestro trabajo, ¿no? Cuando se presente la acusación de ser el caso, Ujú. entonces Pero la defensa podrá esa hacerlo. pata está coja. Yo diría que en nuestro caso no pensamos igual, ¿no? Pero, Y obviamente no estarían causando a todo el mundo, pues, ¿no? pero de hecho nosotros tenemos en claro, ¿no? La procedencia ilícita del dinero de la caja 2, que es algo que siempre se ha discutido. Hay varias sentencias condenatorias en el Brasil
en Claro. donde se ha determinado que la caja 2 es un dinero de No, procedencia no, eso ilícita no hay discusión. también, ¿no? El problema es que el conocimiento... la parte- Ese es el elemento subjetivo del tipo en el lavado de activos, ¿no? exactamente, presumes, Sí. de acuerdo al tipo, tienes que conocer o poderlo presumir. Así es, que es una especie de dolo eventual y también ahí sí un trabajo de prueba indiciaria, ¿no? Que Exactamente. digamos ese es el reto de la fiscalía de poder destruir la presunción de inocencia a partir de incluso superar la duda razonable. La ¿no? veo difícil, doctora. Bueno, nosotros lo vemos con optimismo, ¿eh? Bueno, muy bien, muchísimas gracias, es tardísimo, muchísimas gracias Sí, por su tengo- tiempo. Tenía, ¿Perdón? preguntas, Rosa María. Cerros. Sí, a ver, en caso el señor Chávarri continúe como fiscal supremo, la gente está muy preocupada si va a tener algún acceso al tema de las declaraciones de Odebrecht, porque podría hacer caer el caso si lo hace público. ¿Hay esa posibilidad? Bueno, lo que pasa es que eso depende del fiscal de la nación. Si es que se va a dar un orden de sucesión y hay una nueva señora fiscal de la nación, ella debe o él debe determinar dónde se va a posicionar el doctor Chávarri. Claro. Si va a una fiscalía penal, realmente No, hay que mandarlo a yo civil. creo que Hay que mandarlo a civil. ahí habría una injerencia directa. También si va a un órgano disciplinario, Ni hablar. también puede tener una No, injerencia hay que darle directa ahí- sobre los casos, ¿no? Ahí hay una fiscalía civil, a que vea caso de familia, pues no sé. En todo caso, yo no quisiera dar una opinión al respecto por respeto a los señores fiscales Claro, supremos que que hayan deberían ro- decidir ello, ¿no? Puede ir donde estaba antes la fiscal Zoraida Ábalos, porque es civil, no es penal. Lo que pasa es que en la Fiscalía de la Nación la mayoría son abogados que salen de las canteras de derecho penal. Así es. Son muy pocos. Por los la civiles. propia naturaleza de la función, Exactamente. así es. Pero hay que sacarlo de todo el ámbito penal. ¿Saben exactamente los nombres de los que han violado las oficinas? Sí. Sí, ya Sí, se ya saben, están están publicados. dentro del informe policial. así es. Están los nombres completos. Sí, Están así es. identificados por la policía, además. Bueno, y bueno, el padre Javier Abanto nos está mirando desde Roma. Desde también, Roma. ¿eh? Dice, la lucha contra la corrupción necesita de mayores esfuerzos porque el comportamiento político ha mostrado que tiene mucho que esconder algunos poderosos políticos. El que suceda al ex fiscal Chávarri, ¿será anti o pro corrupción? No podemos hacerle esa pregunta al fiscal Vela porque lo pondríamos en situación complicada. Sí. Bueno, Bueno. y el resto de comentarios, Rosa María, señor fiscal, son saludos y apoyo gracias. total de la gente y del país y de muchas partes del mundo que han estado escribiendo. Y esas cosas no pasaban, ¿ah? No, nunca se ha visto. Yo siempre le digo a la gente cuando estoy viendo, los veo a ustedes en la pantalla, ¿no? ¿Cuándo en el Perú la gente ha salido a marchar para apoyar a un fiscal? Nunca. O Sí. sea, nunca. Mira cómo se ríe acá mi activista. Rarísimo, pues hijo, es rarísimo. Normalmente los fiscales los apedrean en todas partes, Sí, ¿no? yo creo que tiene que ver con lo que usted decía, señora Rosa María. Tiene que ver con que nuestra labor puede ser opinable, está sujeta a garantías constitucionales, en Claro. algunos casos puede ser hasta corregida, pero creo que genuinamente creen en la población y creo que eso es un sentimiento que ha sido recogido en base al comportamiento del equipo especial, el doctor Pérez incluido, en que las cosas se hacen por convicción y no por cálculo ni tampoco por ningún tipo de genuflexión referida a lo que podría ser una condición jerárquica, ¿no? Yo lo he dicho varias veces, miren, los fiscales son seres humanos y se equivocan. Así es. Pero hay una diferencia bien grande entre equivocarte siendo honesto y equivocarte siendo deshonesto. Efectivamente, ¿No es tiene cierto? usted Y si razón. tú eres valiente, no tienes rabo de paja y eres honesto, la población te va a seguir. Así de simple. Sí. Bueno, doctor, porque de hecho para eso existen las garantías también del debido proceso, Así ¿no? es. Y nosotros nos hemos sometido plenamente a la dinámica procesal, ¿no? Y creo que ahí nuevamente se retoma el tema de la difusión de eventos y acontecimientos que antes no eran tal vez del mayor interés Exactamente. público. Antes se te metían a la oficina a sacarte cosas y nadie se enteraba. Pero ahora es en el mismo día te lo están contando. Y eso es muy complicado. Y solamente si me permite Sí. esto último, porque también puede ser objeto de crítica la exposición mayor mediática que tienen los Bueno, es fiscales. que yo digo, no están persiguiendo a cualquiera, están Y a- persiguiendo a los presidentes de la República. Y adicionalmente, fundamentalmente, digo, por la coyuntura de esta situación, ¿no? Muchas veces la exposición mediática del fiscal también tiene que ver con ocupar un espacio que a veces
es ocupado por quienes informan de una manera incorrecta. Y nosotros finalmente somos una parte. Y como tal también tenemos derecho a una voceduría en el que se contradiga a los espacios en donde normalmente están instalados los abogados que defienden a las personas corruptas o que son lavadores y que no siempre revelan sus conflictos de interés. Porque yo respeto mucho al abogado, que defiende con nombre propio. A su cliente. Defiende a su cliente, ¿no? Lo he dicho en sucesivas oportunidades con el doctor, por ejemplo, César Nakazaki, a quien yo respeto plenamente. El doctor César Nakazaki sería incapaz de defender a alguien tras bambalinas. No. Él asume una defensa y da una opinión en cualquier otra. Estoy personalizando el ejemplo porque es una cuestión de respeto, ¿no? Sin embargo, nosotros también tenemos derecho a que se escuche lo que podría ser una información corregida o tergiversada, aportada por parte de quienes tienen conflicto de interés. Y por una cosa también que hay que decir, normalmente la gente no lee las resoluciones, ni de fiscalía, ni del juez. Lee lo que el periodista le traduce, que en la búsqueda a veces de tener las dos versiones, levanta más la versión del procesado y de su abogado, o de sus abogados de facto, ¿no? Así es. Que la de la misma fiscalía. Yo estoy completamente de acuerdo con usted. Los fallos tienen que explicarse. Y también si no, la gente no los entiende. Y también, señora Palacios, el hecho de que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Desafortunadamente los casos muchas veces han sido interceptados por episodios que tienen que ver incluso con el ejercicio profesional de la abogacía. Y esto es un asunto que a veces coaliga desde el punto de vista gremial, pero en realidad cuando el abogado transgrede la ley, está sujeto a las mismas sanciones de cualquier otro ciudadano. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. De tal manera que una expresión gremial, en principio, tendría que conocer las incidencias del caso y a veces se hacen solamente por expresión de causa. Claro. Y en realidad lo que no hay es el conocimiento exacto de cuáles son los cargos que se imputan. Y como hemos visto, sí hay una causa probable de investigación, porque hay múltiples testimonios que efectivamente posicionan al abogado en buscar más bien controvertir los testimonios que deben ser estrictamente de veracidad, porque el testigo está obligado bajo sanción penal a decir la verdad. Si quiere puede quedarse callado, pero no puede mentir. Efectivamente, puede quedarse callado cuando puede surgir responsabilidad penal para de su propia. No se puede incriminar, no está obligado. O para alguna persona por afinidad, ¿no? Exacto. Así es. No vamos, Rosa María. ¿Ven que el derecho es bonito? Todos me miran así. ¿Ven que les he dicho que el derecho es bien bonito? Yo no estoy derecho por gusto. A mí me gusta, la verdad. Y además me entretienen mucho estas entrevistas. Gracias, fiscal, por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, María. Ha sido el fiscal Rafael Vela Barba. Nosotros nos despedimos hasta mañana. 1000 disculpas a todos los que han mandado preguntas, pero vamos a ver si mañana les podemos responder. Sí, muchas preguntas, muchos saludos. Sobre todo, más que preguntas, Rosa María, ha habido muchos saludos. Alguien decía, si lee el chat, el señor fiscal se va a poner rojo. No. Nada de ponerse rojo al invitado. Muy bien. Nos vemos mañana. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.